Esta noche en Celebremos Colombia tenemos a JB Londoño, Jorge Bernardo Londoño, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años como rector del Colegio Gimnasio Campestre, donde nuestros hijos estudiaron. Luego la vida me presentó la gran oportunidad de trabajar con JB en el Consejo Social de la Fundación Grupo Social. Allí nos hemos conocido a lo largo de todo este periodo de tiempo y considero que es un honor para nosotros en Celebremos Colombia tener a Jorge Bernardo con nosotros. JB, cuéntanos de ti. Muy buenas tardes ya, Gustavo, Carlos. El honor es realmente para mí. El que ustedes crean que algo puedo aportar a este programa tan importante y tan positivo que permita que Colombia tenga otras ventanas para mirar la realidad. Entonces, lo primero que les diría un poco es, en forma sumaria y breve, quién es Jorge Bernardo Londoño. La mayor parte de la gente me conoce como JB. Lo otro los desorienta mucho. Entonces, yo nací en la ciudad de Manizales en el año de 1943. Fue allí donde gateé por primera vez, donde caminé y donde aprendí a amar la naturaleza, allí en ese eje cafetero. Mi familia migró a Bogotá en el año de 1951. En ese mismo año me vincularon mis padres al Gimnasio Campestre, institución a la que le debo mi formación. Fue la que aportó fundamentalmente a que yo sea lo que soy, por supuesto con mi padre y mi familia. En el año de 1960, ya bachiller, me vinculo a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana, en donde hice mis estudios profesionales, y me graduó en el año de 1966, en el mismo año en que contraje matrimonio con mi señora Rosa Cristina Jaramillo Campo, después de haber tenido un noviazgo de 5 años a distancia, porque los padres la mandaron para Bélgica. Todavía no logro entender muy bien las razones, pero mantuvimos ese noviazgo durante 5 años. En ese año, cuando me graduó y ya casado con Rosa Cristina, me nombran secretario de Obras Públicas en la ciudad de Manizales y finalmente terminé también encargado de la Secretaría de Hacienda. Me dieron el encargo de fundar el Departamento de Planeación de la ciudad, que no lo tenía, y tengo el privilegio de formular con la Universidad Nacional de Colombia, con el CID, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, el primer plan de desarrollo para la ciudad de Manizales. Termino esa tarea de servicio a la ciudad y me voy a estudiar a la ciudad de Londres en el Center for Urban Studies de la ciudad de la Universidad de Londres. Adicionalmente a los estudios en esa universidad, hice estudios de población y demografía en la Universidad de Carolina del Norte. Tuve la oportunidad de estudiar en Harvard un rato, de estudiar en MIT otro rato, en fin. Y después de haber tenido esa formación académica, me vinculé a la Universidad Javeriana, en el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones. De ahí paso a ser el director del Departamento de Urbanismo de la Universidad Javeriana y de allí
me invitan a ser el decano de la Facultad de Arquitectura de la universidad. Posteriormente, y por ese récord que tenía académico universitario, que también me llevó en algún momento a dictar algo en la Universidad de los Andes, fui nombrado rector del Gimnasio Campestre, como ya lo comentó Gustavo, institución en la que tuve la responsabilidad de dirigir durante 10 años. He ejercido mi profesión paralelamente durante todo ese tiempo y he tenido actividad empresarial en el campo. Gustavo conoce bien las actividades que he desarrollado durante todo este tiempo. Ese es un legado familiar al que nunca renuncié, de manera que soy campesino de origen y por convicción también. Asimismo, he estado vinculado a actividades profesionales en el campo de la construcción y arquitectura, tanto en Bogotá como en la ciudad de Pereira. En este lapso he participado en distintas instituciones, en juntas directivas. Estuve en la junta directiva del Instituto de Crédito Territorial en la ciudad de Bogotá. Estuve en la Junta Directiva Nacional del Banco Central Hipotecario. Estuve en el Consejo Directivo de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y también en la seccional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en Bogotá. Estuve en el Consejo Directivo, o estoy aún en el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de Manizales. Participé durante muchos años en el Consejo Directivo de la Fundación Luker y hoy participo del Consejo Social, lo que comparto con el doctor Gato de la Fundación Grupo Social. Además de esas cosas, leo, cometo acuarelas, tallo la madera, hago bastones, uno de ellos lo tiene el doctor Gato como parte de su patrimonio mobiliario, y trabajo el torno de la madera, con lo que me divierto mucho. Pero lo más importante de mi vida, después de hacer el cuento, ha sido un matrimonio maravilloso con Rosa Cristina Jaramillo Campo. Después de 5 años de noviazgo por carta, celebramos 59 años de matrimonio feliz. Y con Rosa Cristina tuve 3 hijos, Pablo el mayor, Sebastián el segundo, Sebastián el segundo y Ana María la tercera. Maravillosos hijos que me dieron 7 nietos que, hasta donde yo me doy cuenta hoy, superan a los papás, son fuera de serie. Con eso hago una breve síntesis de mi recorrido. Excelente. Pues muchísimas gracias por compartir. No, pues resumir una vida en tan pocas líneas no es fácil, pero espero que con eso le cuente a quienes nos oyen un poco cuál ha sido mi periplo y mi esfuerzo vital. Mira, este espero, ¿alcanzas a verlo ahí? Sí. Sí, ese fue obsequio, fue hecho por JB. Y una caja bellísima en Guadua, mírala. Ah. Bueno, Eso es, ¿no? cuando digo que me distrae mucho el torno de madera, una de las cosas que hago en el torno es la posibilidad de dejarle algo de mí a mis amigos. Y el Gato tiene ese esfero hecho por mí. Ah, genial, genial. No, qué bueno, qué bueno. JB, yo creo que es muy importante
la parte académica es fundamental porque tu influencia ha sido definitiva y a la hora, la verdad, no sé si dormías. Es decir, cuando nos cuentas esto, si verdaderamente has dedicado algún tiempo al sueño, porque hacer esto, todo esto requiere una intensidad de trabajo, concentración y bueno, dicen que quien tiene una vida interior muy importante es la persona que tiene una serie de manifestaciones prácticas muy importantes para la sociedad. Entonces, estoy seguro que esto nace de una vida interior, como bien dices tú, un matrimonio que celebra más de 50 años, tus hijos, tus nietos. Qué bien eso y te agradecemos mucho que nos hayas contado eso. Mira, ¿por qué no nos cuentas también que se quedó como en el tintero? Porque tú has sido paralela tu actividad académica con tu actividad empresarial. A mí siempre me ha sorprendido, por ejemplo, que tienes patentes en Guadua. Tú tienes patentes en las bases. El otro día me mostraste cómo has trabajado la Guadua para poder hacer con ellas unas obras arquitectónicas muy importantes. También, ¿por qué no nos cuentas un poco ese ensayo fallido de la crianza técnica de los cerdos? Que eso fue una industria muy importante. ¿Por qué no nos amplías eso un poco? Bueno, un poco atendiendo tu primera solicitud, en la crisis del año 99, que fue una crisis muy complicada y que afectó en forma muy contundente al sector de la arquitectura y de la construcción, yo tomé la decisión de no cerrar mi oficina. Entonces, como fui mecido en cuna de Guadua y he vivido entre guaduales y he amado profundamente la Guadua porque es un milagro de la naturaleza. Lamentablemente los colombianos no la conocemos suficientemente y lo que no se conoce no se valora. Entonces nos dedicamos a trabajar a fondo como arquitectos en conseguir algo nuevo y logramos diseñar un sistema constructivo supremamente interesante que entendimos tenía méritos para ser patentado. Armamos una pequeña empresa que se llamó Guaduatec, patentamos nuestro sistema constructivo y aún hoy diseñamos y desarrollamos estructuras en Guadua. La mayor parte de ellas las exportamos a los Estados Unidos, pero trabajamos en Colombia y el año pasado el último proyecto que hicimos lo desarrollamos en La Guajira, para una comunidad indígena cerca de Uribia. Uribia, que información adicional, fue La Guajira, fue fundada por un tío mío, hermano de mi padre, el capitán Eduardo Londoño Villegas, de manera que fue muy interesante que como profesional terminar en un momento dado trabajando en La Guajira con un proyecto que es un aula hecha en ese material, pero además con otro material reciclado que es el reciclaje del Tetra Pak para poder cubrir ese domo que hoy en día alberga niños guajiros. Y estamos en este momento desarrollando dos proyectos para el Cauca. Bien, son dos aulas con las mismas especificaciones. De manera que la vida me dio la oportunidad, primero, de nacer en cuna de Guadua, de apreciar los valores de la Guadua y de entender que tenía un enorme potencial para generar espacios que le sirvieran a la gente, y eso está ocurriendo en La Guajira y ocurrirá muy pronto en dos lugares del Cauca.
de esos lugares difíciles que hoy tiene Colombia. Con eso te cuento, Gustavo, un poco esta experiencia y esta exploración en el tema de la guadua. Solamente complemento que, pues, en la Universidad de los Andes yo dirigí el centro de investigaciones durante, pues, prácticamente se inauguró el centro. Varios de mis colegas habían diseñado el centro, pero fui el primer director. Y no creerás que debí conseguir asesoría de profesores holandeses que ya habían estudiado las propiedades estructurales de la guagua. Yo te estoy hablando de 1980 en adelante, porque pues mis colegas en ese momento no les interesaba, estábamos trabajando en concreto, bueno, todo ese tipo de cosas. Y la guadua pues era como una especie de producto, pues como de los pobres, ¿no? Como de los campesinos, etcétera. Eso no vale la pena estudiar. Pues gracias a esos estudios que habían hecho los holandeses en las propiedades de comprensión, sobre todo de la guadua, ya se interesaron mis colegas en eso. Pero fíjate que los prejuicios sociales son fatales, ¿no? Son fatales. Sí, Hay que nacer en cuna de guadua para poderlos vencer. sí, ahí te añado algo que es lo siguiente. La guadua nuestra, que botánicamente se identifica como la Bambusa angustifolia, es entre las bambusas la más resistente de las variedades del bambú. Variedades del bambú en el mundo hay más de 1500. La nuestra, la Bambusa angustifolia, es de todas la más resistente para ser utilizada en construcciones. Y me voy a la China y al sureste asiático, en donde el bambú, en varias de sus variedades, es uno de los grandes renglones de la economía del Asia. Ojalá llegue el día en que entendamos suficientemente el enorme valor que tiene este producto de la naturaleza, que es, por demás, aun cuando nadie lo crea, un pasto, es una gramínea de gran porte, que permite con ella Simón Vélez, que es uno de los grandes arquitectos que se han enfocado en la guadua, la ha llamado el acero vegetal. Y el otro tema que me parece fantástico, así pues no haya tenido el resultado de la expectativa tuya, pero que fue verdaderamente un proyecto pionero en el país, es el de los cerdos. Y ahí está la complejidad de lo que es la industria alimentaria del país. Sí, mira, te lo resumo rápidamente porque fue un proyecto al que yo le puse mucho empeño, mucha capacidad de riesgo y por supuesto un emprendimiento. Y en Colombia ser emprendedor definitivamente no es fácil. En un predio que tengo en la ciudad de Pereira, denominado la Sierra Gavilanes, logré montar un proyecto porcícola importante, grande, que finalmente evolucionó en un proyecto de industria cárnica. Logramos en un momento dado en esa industria cárnica tener más de 30 referencias a nivel de productos, tener casi 200 personas involucradas laboralmente a ese proyecto, tener además una cadena de restaurantes en la ciudad de Pereira y ser proveedores de Deuno, de Ara y de Justo y Bueno. Todo ello por la calidad de los productos. Lamentablemente, en un momento dado, tuvimos la mala suerte de que nos entrara una bacteria, que es una bacteria que está en el ser humano y con la cual convivimos
permanentemente que finalmente nos hizo un perjuicio muy grande y dio al traste con este emprendimiento al que le trabajé casi 20 años. No fuimos capaces de superar con las autoridades nacionales, con el INVIMA, etcétera. Y finalmente, después de un esfuerzo muy grande y de un sueño que yo tuve de legarle a mi familia la capacidad de ser emprendedores, de ser industriales y de ser innovadores, pues ese proyecto tristemente y lamentablemente hubo que abortarlo. Bueno, pues yo creo que eso es muy importante en el país, saber que no todo es exitoso, sino que verdaderamente hay que trabajarle a las cosas, ¿no? Hay que trabajarle a las cosas y así fracase uno. Ese es el emprendedor. El emprendedor es una persona que tiene las narices duras de todos los golpes de la puerta que le han hecho, que le han cerrado. Eso, y en este país sí hay una cultura antiempresarial, lamentablemente. Hay una cultura antiempresarial, ¿no? Así Carlos, es. ¿quieres hacer algún comentario? Sí, sí. A mí me parece muy interesante y muy valioso esto que estaba mencionando Gustavo, de cómo vincular esa cultura empresarial con la formación y con la investigación y el desarrollo. Definitivamente ese es pues como uno de los vínculos importantes que necesitamos y que hemos visto varias veces en este espacio, en cómo se hace, digamos, de la creatividad y de las necesidades y de los recursos disponibles, unas soluciones verdaderamente muy interesantes, digamos, que logran resolver de unas maneras de verdad sorprendentes necesidades, digamos, no solamente del territorio colombiano y su gente, sino también en otras latitudes. Entonces, digamos que está muy interesante esto de que todavía nos falta entender qué es esta GABA que tenemos en varias partes del país y que de pronto no hemos logrado comprender. Lamentablemente, JB, lamentablemente la gente cree que el campo embrutece, ennegrece y empobrece. Y muchas familias dejan la finca, etcétera, para no el más talentoso de los hijos. Y yo creo que verdaderamente en el trópico, pues naturalmente en las otras regiones hay dificultades, pero por ejemplo el invierno en el estado de Illinois ayuda a controlar todos los microorganismos. Cuando en Illinois, que es uno de los principales productores de soya y de maíz, no hay un invierno fuerte, los finqueros se preocupan porque el control de microorganismos no se da. En cambio, nosotros tenemos unos climas bravos en donde se da toda suerte de microorganismos y bueno, tú acabas de mencionar bacterias y yo sí creo que en realidad operar una industria de producción agrícola y pecuaria es un gran reto en este país y yo creo que exige los mejores talentos. Yo siempre he sostenido que exigen mucho más que una mesa de inversión. Muchos de mis alumnos talentosos, buenos para las matemáticas y todos los llaman pues a las mesas que hay de inversión en los bancos, etcétera. Y yo creo que lamentablemente se desperdician porque eso hoy día con inteligencia artificial está mandado a recoger y en realidad los retos para un carácter, para una inteligencia, para carácter con fortaleza, con espíritu de patria, etcétera, es el campo colombiano y toda la cadena alimentaria, toda la cadena alimentaria. Entonces, este ejemplo me parece muy importante, JB, porque lo llevaste hasta sus últimas consecuencias y fíjate, pues, que se perjudican 200 personas que tú tenías, toda la cadena que va de ahí en adelante, por un bichito que uno no ve, por un bichito que uno no ve. Sí, JB. Gustavo, te añado ahí, esa que no nos derrotó, nos frustró un proyecto, pero no nos derrotó y no venció nuestro espíritu.
Esa bacteria Qué se bueno. llama la listeria. Se llama la listeria. Ajá. Y quiero recuperar porque seguimos siendo muy activos en el campo y finalmente yo me quito el sombrero frente a mi hijo Sebastián Londoño Jaramillo, que tiene, a mi manera de ver, el pechero de clima medio, es decir, de 1.250 metros de altura sobre el nivel del mar, más importante que tiene este país, con gran innovación tecnológica, en donde está utilizando todas las tecnologías de punta, en donde tiene el más alto promedio de producción por vaca en el país. En fin, seguimos luchando, seguimos trabajando y la generación de mis hijos es una gente que sigue la línea de investigar, de aprender, de luchar y de sacar adelante proyectos a pesar de las dificultades. Y son exitosos. Fíjate otra vez que Sebastián es biólogo y uno no creería que hay un campo para los biólogos en el campo colombiano. Fíjate eso. Y yo que lo conozco y doy fe de lo que tú acabas de decir, no solamente el orgullo de padre el que está hablando, sino es el verdaderamente conocimiento del emprendedor y el empresario el que está hablando. Conocí la patente de la tenaza esa que pone la bolsa en la guanábana. Correcto. Tuve el privilegio de ver esa patente. Entonces tú vienes con una familia que ha hecho patentes en el país, que es algo que muchos no conocemos, la importancia de llevar innovación a el nivel de patentes como tal. Entonces, sí, me parece que eso es lo que tiene que conocerse porque el país está hecho, es de eso, JB, el país está hecho de esa creatividad que el trópico exige, que los climas de las regiones norte y sur nunca enfrentan la complejidad microbiológica que amenaza en estos climas al ganado, toda la industria agrícola y toda la industria pecuaria como tal. Qué bueno que nos hayas compartido eso. Muchas gracias, Jorge. Mira, te decía, ya Sebastián, con esa patente que tú, a la cual tú haces referencia, ya tiene 2 patentes y va por la tercera, porque se ha dedicado a estudiar en la Universidad Tecnológica de Pereira, formalmente matriculado en la universidad, impresión en 3D. Está desarrollando un proyecto que aspira a ser su tercera patente. Qué bueno, qué bueno. Espero, JB, que te animes a animar a Sebastián que nos acompañe en una de estas charlas, porque yo creo que esa línea de innovación en el país, ahora que está todo asustado, todo el mundo está asustado con inteligencia artificial, que lamentablemente está mal puesto el nombre, porque lo artificial es fácil de definir. Una serie de algoritmos, que ya hay algoritmos que diseñan los propios algoritmos. El haberle puesto el término inteligencia ha sido un profundo error, porque creemos que el pensamiento calculativo, que es el que desarrolla los algoritmos, agota el pensamiento del ser humano. Y eso no es así. El pensamiento del ser humano es mucho más que pensamiento calculativo. Tiene que ver con pensamiento filosófico, pensamiento meditativo, bueno, etcétera. Entonces, ojalá vamos a invitar a Sebastián, ojalá lo empujes a que nos acompañe, ¿sabes? Así será, lo animaré. Bueno, ok. Excelente. Ok, el otro tema que me parece que es fundamental es tu trabajo que tuvo que ver con el Banco Central Hipotecario. ¿Por qué te quiero hacer la pregunta? Porque tengo entendido que en los años 30 y pico, uno de los hacendados más importantes, yo lamentablemente no recuerdo el nombre, le donó al distrito más de 2.000 hectáreas de sus haciendas, que en ese momento era 6 veces el tamaño de Bogotá.
6 veces el tamaño de Bogotá. Y lo donó para los pobres. Y la ciudad de Bogotá no sabía qué hacer porque no tenía ningún tipo de unidad para los pobres. Posteriormente salió lo de la beneficencia, etc. Pero tengo entendido que el Banco Central Hipotecario fue el único que en alguna medida puso a trabajar eso. De ahí viene la ciudad del Salitre, creo que también el Parque Simón Bolívar, etcétera. Puedo tener la información errada, pero que tú que tuviste en eso, cuéntanos un poco sobre el Banco Central. Bueno, mira, tuve esa maravillosa oportunidad de estar en la Junta Directiva Nacional del Banco en un momento en que se desarrollaron para el país, con el auspicio y patrocinio y financiación del banco, grandes proyectos. Entre ellos lo acabas de mencionar, Ciudad Salitre. También Nueva Santa Fe, que está ahí tan cerca de la Universidad de los Andes. En ese entonces gerenciaba el Banco Central Hipotecario el doctor Mario Calderón Rivera, y que finalmente terminó siendo uno de los paradigmas del buen desarrollo urbano del país. Hoy Ciudad Salitre es una referencia muy valiosa y muy importante de cómo se puede construir la nueva ciudad en las mejores condiciones y con calidad. La vida me dio esa oportunidad y allí tuve grandes maestros. Qué bueno. Mira, en realidad porque es finalmente el deseo de este personaje que le entregó a la ciudad las 2.000 hectáreas de sus haciendas, fue finalmente el Banco Central Hipotecario el que hizo justicia, ¿no? Al poner la beneficencia como una de las principales, digamos, instituciones que se iba a beneficiar de todos estos proyectos, ¿no es cierto, JB? Gustavo, ahí le hago un reconocimiento al doctor Virgilio Barco, que fue quien puso toda su capacidad política para que ese proyecto lo desarrollara el Banco Central Hipotecario y no la beneficencia, en donde había intereses políticos que hubieran hecho de ese desarrollo un verdadero desastre. Recupero para la historia la decisión del presidente en ese momento, que dijo: se hace Ciudad Salitre y la va a hacer el Banco Central Hipotecario. Qué bueno, qué bueno. Pero la beneficencia, al respetar, digamos, la voluntad de este personaje que entregó esas 2.000 hectáreas, estaba allí porque era la institución que supuestamente debía preocuparse por los pobres, cosa que finalmente no. El señor Vargas. Eso es, el señor Vargas, sí, tienes toda la razón. Imagínate donar 2.000 hectáreas, que era 6 veces el tamaño de Bogotá en 1930 y pico. Así es. Eso es. Bueno, Carlos, tú dirás. No, pues ya hemos tenido acá varios temas dignos de celebrar, pero igual quiero hacer la pregunta, Jorge Bernardo, ¿qué quieres celebrar hoy de Colombia con nosotros? Mira, esa es una pregunta, a mí me resulta relativamente fácil. Porque celebro de Colombia su riqueza humana, su gente. Por supuesto, con unos pocos que delinquen y que hacen mucho daño, pero son una dramática minoría, pero con una inmensa mayoría que quiere su tierra de sol a sol, que estudia, que emprende, que no se deja vencer y que mantiene la ilusión de construir y de aportar a un país mejor. Y esa riqueza humana, sembrada en una geografía difícil, pero espectacular.
sin excepcionar uno solo de los rincones de la patria. La vida me ha dado la oportunidad de que hoy no me quede un solo rincón de Colombia sin conocer. Por eso lo afirmo de esa manera. La combinación de estas dos riquezas tiene un potencial extraordinario que, por supuesto, invita a la creatividad esperanzada, con dificultades, por supuesto, como tiene todo proyecto humano, con tensiones sociales cuando hay tan grande diversidad geográfica, territorial y humana. Estas dificultades las sociedades las superan definitivamente, no por decreto, sino porque entiende que por detrás hay procesos que hay que asumirlos y que hay que vivirlos. Esos procesos hay que entenderlos, hay que asumirlos. Ese es el reto. De manera que creo que esa riqueza tenemos que definitivamente aprovecharla. De acuerdo. Sí, Excelente. y referido al CID, donde hiciste proyectos con el CID y estuviste en uno de los planes que me contaste que estuviste, el CID, para bien del país, y el SEDE han sido la principal fuente de personas que han definido la política económica de este país. Como digo, Así es, para así bien es. los egresados del CID y los egresados del SEDE, pero yo creo que el balance es muy positivo, el de una política económica muy sana, muy sensata. Creo que es el único país de la región que jamás ha dejado de pagar su deuda, jamás. Puede que haya negociado lo que sea, pero jamás ha dejado de pagar su deuda. Y el otro tema que me parece muy importante del CID, cuando tú mencionas la geografía, es que el primer, digamos, ¿qué puede ser? El primer plan, no plan de desarrollo, digamos, la primera propuesta de regionalización del país, creo que estuvo en manos de Ernesto Gull, profesor alemán, ¿no? Y Fornaguera, se me va en este momento el nombre, hijo del profesor Fornaguera, que lo trajo el Gimnasio Moderno hace muchos años, y ellos Correcto. dos se caminaron el país, como tú, conocieron cada rincón. Entonces, en buena medida la regionalización está hecha, pues naturalmente, por las líneas divisorias hidráulicas, etcétera, pero también por los factores económicos y sociales que se tuvieron en cuenta. Entonces, ese es un trabajo del CID fundamental. Y cuando dices que hiciste el primer trabajo de desarrollo de Manizales, pues yo creo que el CID le sentó un ejemplo al SEDE, que también fue una de las entidades que promovió los planes de desarrollo municipales. Así es, así es. Estamos hablando de dos instituciones universitarias del país que han tenido unas consecuencias prácticas infinitas, infinitas. Entonces, qué bueno que hubieras estado en eso y qué bueno haber podido retornar a Manizales este tipo de cosas y a Pereira, pues gracias a que naciste en esa cuna de Guadua, pues la Guadua se ha beneficiado de ti, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Carlos, ¿qué otras cosas, Carlos, qué te propones? Bueno, yo quisiera sugerir hacia el futuro, Jorge Bernardo, cómo hacemos para aprovechar y para seguir celebrando esa riqueza humana y esa riqueza natural a las que te referiste. ¿Qué tendríamos que hacer como nación, como región? Mejor dicho, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los siguientes pasos para que evolucionemos ahí? A ver, yo te diría que, pues definitivamente en Colombia tenemos cosas que hay que cambiar y hay otras que seguir celebrando hacia el futuro. Y yo te diría que definitivamente no estamos en el primer día de la creación
como algunos lo pretenden o como algunos lo creen. Colombia ha logrado tener como patrimonio de creación colectiva, a lo cual le hemos aportado muchos durante siglos, una institucionalidad sólida, desde luego perfectible, que es reconocida y aplaudida como de las más sólidas de América Latina. Esa institucionalidad hay que defenderla y hay que fortalecerla. Una cultura democrática que los colombianos apreciamos y que por supuesto tenemos que defender, como ya lo hemos hecho, en la única oportunidad en el siglo pasado en que ella fue irrespetada, cuando finalmente los colombianos dijeron: no toleramos una dictadura. Con mucho para mejorar, por supuesto que sí. Ese es otro gran reto. Cambiar, por supuesto. Tenemos cosas que cambiar. Y yo creo que tenemos que cambiar la actitud colectiva hacia la educación. Es para mí el gran reto que tiene el país si quiere superar dificultades y entrar en una senda de verdadero desarrollo. Ese debería ser el gran propósito nacional de largo plazo. Lamentablemente, la agenda de los políticos es, yo diría, más que de corto plazo, es de inmediato plazo. Tenemos que superar esa dificultad. De cero a siempre, que no sea un simple eslogan. La educación en Colombia como propósito colectivo debe ser de cero siempre. Que sea una determinante cultural exigida por todos. La mayor riqueza que es nuestra gente es diamante que hay que pulir. Y ese pulimento lo genera la educación. Ello implica decisión, paciencia, inversión y cuidado permanente. Esto no me lo estoy inventando, lo han hecho en otras latitudes, probando el resultado final de esa decisión. El gran desarrollo que se está dando en el sureste asiático fue producto de que hubo una decisión clara, contundente, de apostarle a la educación como proyecto colectivo. ¿Qué cambiar? Cambiar la actitud colectiva frente a la corrupción. Ahí tenemos un reto enorme. Y tiene que ver con el anterior reto. Implica una actitud distinta de la sociedad frente a la política. Arranca con la escuela, arranca con la familia, con la escuela, continúa en la universidad y por supuesto se mantiene en la actividad civil. Todos observando, todos denunciando, todos implacables. Es un cáncer con el cual no se puede convivir, pues afecta todos los órganos del cuerpo social. No es tolerable ni en lo grande, ni en lo chico, ni en el robo de la energía,
o el pasaje del transporte urbano, ni en el robo de los recursos públicos. Eliminar ese flagelo, el de la corrupción, tiene que llegar a ser una decepción colectiva con una vigilancia también colectiva. El gran esfuerzo que hacemos los colombianos de pagar los impuestos no puede malbaratarse a los ojos, como decía el poeta, de la muda y sorda caravana. Superar la corrupción es reto para el sistema educativo también y arranca con el desempeño ético de los maestros, con todo lo que ello significa e implica. No quiero citar nombres ni instituciones. Pues mira, JB, eso es lo más magnífico que es en todo el programa, en todo lo que llevamos de esta iniciativa, es lo más magnífico que se nos ha dicho, ¿sabes? Tienes toda la razón, lo compartimos en el fondo, y pareciera que fuera una tarea imposible, pero como dices tú, en los países asiáticos han avanzado en eso sustancialmente, claro que sí, claro que sí. Excelente, excelente esta propuesta. Yo creo que pones el dedo en la llaga, porque con los malos ejemplos que estamos dando, de los que tú has mencionado, pues se educa una juventud confusa, por decirlo menos, confusa. No puede distinguir el verdadero valor del antivalor, y no sabe cómo enfrentar el futuro, lamentablemente. Tienes toda la razón, JB. Mira, Gato, en los años 50, cuando Colombia participó en la Guerra de las Coreas y mandó el batallón Colombia a Corea del Sur, Corea era un país con unos indicadores muy inferiores a los colombianos. Hoy no se pueden comparar las cifras de Producto Bruto y de Producto Per Cápita. Nos superan inverosímilmente. La clave fue la educación. No hay duda. Sí. Oye, y de las grandes contradicciones es que los pocos veteranos que quedan de esa guerra han sido invitados por Corea para ser homenajeados. Corea les hizo un homenaje especial hace unos años, no recuerdo cuándo, cosa que el país pues no sabía. Y el país, yo nunca he visto militares nuestros de gran valor, de gran coraje, homenajeados. Y fíjate que le tocó a Corea homenajear a estos personajes, pues, que estaban vivos en ese momento. No, invitaron a los parientes sobrevivientes de ellos, pero lo hizo Corea, en un acto de gratitud, de gran gallardía, me parece eso. Qué bueno sería que aprendiéramos los colombianos a ese tipo de reconocimientos, ¿no? JB. Gustavo, y me permito sugerir que ese ejército colombiano debería ser siempre condecorado. Ojalá sea así. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. A mí siempre me ha sorprendido la actitud que tú ves en los norteamericanos, donde cualquier soldado en el pueblo más pequeño es homenajeado. Tú encuentras las tareas, por ejemplo, que tienen los niños de elemental en un pueblo, estoy pensando en algún pueblo de Illinois, es mostrar las fotografías, si existen, o los nombres de las personas de su familia, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que participaron en la defensa de los ideales norteamericanos. Y tú encuentras que hay monumentos de los soldados que participaron en la Primera Guerra, de los soldados que participaron en la Segunda Guerra y naturalmente de los más recientes, ¿no? Irak y todo este tipo de cosas.
Es así, hay un reconocimiento muy profundo de la vida que entregaron estos hombres por los valores democráticos de esa nación. Es así. Bueno, JB, se nos agota un poco el tiempo. Sinceramente, ha sido Un gusto. una conversación superior, JB, te lo agradecemos muchísimo. Y lo que dijimos al principio, es un honor para nosotros tenerte aquí. Muchísimas gracias. Sin la menor duda, yo creo que el honor me lo han hecho ustedes pensando que yo puedo poner un granito de arena que sirva para que a punta de granitos de arena Colombia llegue a ser lo que está llamada a ser. Las nuevas generaciones de colombianos merecen que su país sea un país amable, que sea un país vivible y que sea un país en el que la vida realmente se justifique. Es así, es así. De acuerdo. Bueno, entonces te agradecemos muchísimo, JB, a María Antonia también. Caramba, no salió en escena, pero agradecemos muchísimo que nos hayas hecho todo el soporte técnico para lograr esta conversación, María Antonia. Pero se va a sumar a la despedida. Ah, bueno, perfecto. Excelente. Maravilla. Bueno, muchas gracias, María Antonia, por todo el aporte. Ok, un abrazo. A ustedes muchas gracias. Espero que esto haya sido útil para alguien. No, no lo dudes, no lo dudes. Claro que lo es. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.